La palabra del Señor dice: lumbrera es a mis pies tu palabra, que alumbra e ilumina nuestro camino, alumbra e ilumina nuestro caminar. Y necesitamos la palabra de Dios que hace sabio al sencillo, que hace sabio al sencillo. Por favor, abra su Biblia o encienda su Biblia y ubíquelo en el libro del Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 14. Y leamos juntos a partir del versículo 5 hasta el versículo 10. Éxodo, capítulo 14, versículo 5 dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pija-Jirot, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y clamaron a Jehová, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero bendita sea su palabra, que es lumbrera a nuestros pies, que alumbra, ilumina nuestro caminar. Y en cada situación que nos encontremos, su palabra nos guiará, su palabra nos dará cada paso que tenemos que tomar. Hoy en esta mañana, como cada domingo, el Dios altísimo y poderoso trae su palabra a través de sus siervos, a través del pastor José Luis Juárez. Y la gloria, la honra, la alabanza sean dadas al Rey. Amado pastor José Luis. Gracias, Pastor Pablo. Em, Creo que este capítulo, quizá alguno está pensando, Pastor, esto ya vamos como 3 semanas, vamos en el mismo capítulo. Sí, pero llegó a comprender todos. Acá hay tantos detalles, mis hermanos. El capítulo es tan rico, pero tan rico, que es difícil moverse y menos yo no me voy a mover si el Señor no me dice que no me mueva, ¿no? Estamos frente a este mar rojo continuamente todos los días. Creo que usted no sé cómo, no sé qué mar rojo se habría enfrentado en esta semana, ¿no? Pero de hecho que estoy seguro que varios de ustedes han tenido que enfrentar un gran mar rojo. Nosotros, digo, mi esposo y yo, esta semana fue una semana un poco difícil, triste, porque las noticias siguen llegando, seguimos recibiendo noticias de gente que está partiendo, que entra en los cuadros de enfermedad, y otra vez vemos el mar rojo, ¿no? Y otra vez vemos un nuevo mar rojo que tenemos que enfrentar cada día, ¿no? Em, Hay reglas para cruzar nuestro mar rojo, decía yo la semana pasada, y ese es nuestro tema en esta mañana, reglas para cruzar nuestro mar rojo. En realidad no estoy recién empezando esas reglas hoy, ya hace 2 semanas atrás, ya empecé a mencionar 2 reglas que ya pasamos en 2 domingos anteriores, que las vamos a recordar ahora, no se preocupe. Em, pero antes de meternos del llano en el tema, cuando usted ve el capítulo 14 y ve esta movida, el pasaje que ha leído el pastor Pablo, esta movida del faraón enojadísimo, ¿no? Que va inmediatamente, arma sus ejércitos y creo que esta es la primera vez que el ejército de faraón en el más breve tiempo se armaron para ir en persecución de la nación de Israel. Em, pero lo cierto es que no sé si usted probablemente, por eso hago esta aclaración, para ponerlo en contexto. Usted imagina al pobrecito de Moisés, ¿no? A la cabeza de un pueblo de casi 2 millones de habitantes, entrampados en aquella cabeza de playa y mirando mar por todo lado y sin saber, ¿y ahora qué hacemos acá? Esto es una trampa, nos has traído una trampa. Todos creyeron que era así, ¿no? Por el versículo 11, la queja del pueblo es notoria ahí, ¿no? Entonces, a veces no sé si le da esa impresión de que pobrecito Moisés tiene que, no sabía absolutamente nada de lo que iba a ocurrir. No, recuerde, hace 2 semanas atrás yo le di un dato interesante de la vida de Moisés. Recordemos que fue un príncipe egipcio. Entonces, no era
y los príncipes egipcios eran preparados para el gobierno. Entonces no estaba velado nada para los príncipes egipcios. Entonces la preparación, la educación que recibió Moisés fue a la par de mirándolo como si en cualquier momento él pudiera ser el siguiente faraón. Entonces, las artes de la guerra no le estaban veladas. Las estrategias militares no le estaban veladas. Él conocía perfectamente cómo se movía el ejército egipcio, sabía muy bien qué armamento tenía, sabía muy bien las movilizaciones claves, sabía muy bien cómo enfrentar a sus enemigos. Como príncipe de Egipto, él conocía perfectamente eso. Entonces, cuando lo encontramos acá en el capítulo 14, con el ejército de Faraón atrás, no es el pobrecito Moisés. Él sabía que Faraón iba a hacer eso, porque él conocía la estrategia que iba a seguir. Cuando Faraón salga o le regrese la cordura, digamos, porque estaba así como zombie después de haber visto morir a su hijo primogénito y apurar a todo Israel para que se fuera, de pronto cae en la cuenta que ya no tiene esclavos. Pero Moisés sabía las reacciones que tomaría, sabría cómo armaría, sabría, incluso me atrevo a decir, sabría cuántos carros mandaría detrás de ellos, o con cuántos carros saldría, con qué cantidad de hombres saldría. Él sabía perfectamente eso. Entonces no era un neófito, hermanos. No estamos frente a un pobrecito Moisés, estamos frente a un hombre que conoce muy bien acerca de estos asuntos de guerra, de estrategias de guerra. Pero por encima de esto, obviamente, está Dios. Por encima de todo esto, de estas pandemias, de estos grandes mares rojos que estamos enfrentando, quiero recordarle, mi hermano, mi hermana, que el enemigo se mueve a través de estrategias. El enemigo tiene estrategias. Y quiero traer a su mente dos reglas antes de meternos al mensaje en sí mismo, repasar para refrescar nuestra mente las dos reglas que el Señor nos mostró que debemos tener en consideración para cruzar nuestros mares rojos todos los días. ¿Cuál es la primera regla? Ahí la tiene usted presente. Hace 2 semanas le enseñamos. Percátate de que la intención de Dios es que estés donde estás. Decíamos. Esta es la primera regla a considerar cuando enfrentamos Mar Rojo. Percátate de que la intención de Dios es que estés donde estás. Percátate de que el Señor te puso allí o permitió que estés ahí por razones que quizás solamente Él sabe por el momento, por ahora, dijimos. Pero eso nos lleva a considerar que el mismo Dios que te guió dentro de esa situación, porque Él te llevó a ese punto, es ese mismo Dios que te va a guiar para que salgas de ella. Pero asegúrate de que Dios te ha llevado ahí, porque ya explicamos, nuestra rebeldía, desobediencia, nuestra tosudez nos hace caer en pecados que Dios no nos ha llevado ahí. Nos encontramos entrampados en una situación, perdón, que probablemente ha sido más error nuestro que programación de parte de Dios. Así que asegúrese que ha sido Dios quien lo llevó ahí. La segunda regla que vimos ya la semana pasada es la siguiente: preocúpate más por la gloria de Dios que por tu alivio. Cuando sabes que Dios te ha llevado a Pijijarot y estás ahí porque Dios te ha llevado y no ves puertas de salida, pero sabes que Dios va a abrir un camino donde no lo hay, porque Él te ha llevado ahí, entonces debes preocuparte no por tu alivio, sino debes preocuparte por que Dios se glorifique. Cuando Dios le manda a Moisés, vimos la semana pasada que alzara su vara y extendiera su mano sobre el mar rojo y que éste se dividiera y que entraran los de Israel por en medio del mar seco, como le dijo Dios, Moisés dirigió a obedecer a toda esta nación, la dirigió a obedecer a Dios en, en ese cruce del mar rojo. Y cuando Moisés hace esto, él estaba mostrando qué es lo que más le importaba a Moisés. Su obediencia, la obediencia de Moisés estaba mostrando que solo le interesaba una cosa, descubrimos la semana pasada, y lo único que le interesaba evidentemente era que Dios sea glorificado, que el Señor se lleve la gloria, que Él muestre su gloria. Estas son las dos primeras reglas que vimos la semana pasada. Hoy vamos a sumar una tercera, por cierto, pero antes de mostrársela, quiero compartirle algo personal. Eh, Pensando en todas estas reglas en estos días, apenas terminamos el domingo, el lunes siempre el Señor me hace repasar todo lo que hemos estado
todo lo que nos ha dicho. Eh, entonces, mi esposa me hizo un comentario que me dejó pensando el resto de la semana, en realidad. Mi esposa me dijo, ¿te has dado cuenta? Me dijo que todos estamos preocupados con este asunto de la pandemia mundial. O sea, todo el mundo está preocupado con cuidarse, con hacer esto, con hacer lo otro, con comer esto, con comer aquello, o cuidarse, la vacuna, que es todo un tema. Y me dijo, todos estamos ocupados en esto y tan distraídos en todo esto, y como que nos hemos olvidado de Satanás. Y no es que mi esposo y yo estemos pensando constantemente en el enemigo, ¿no? No necesariamente. Cuando salió Moisés guiando a la nación de Israel, él estaba enfocado en dónde lo iba a llevar el Señor, no estaba pensando en Faraón, en su enemigo. Cuando están encajonados en ese lugar y está esperando las órdenes de Dios, obviamente vuelve a pensar porque ve al ejército de Faraón y sabe lo que es capaz de hacer ese regimiento. Moisés lo conoce, como le explicaba. Pero Moisés no estaba pensando constantemente en esto cuando salieron. Él estaba pensando en obedecer al Señor, captar bien lo que Dios quería. ¿Por dónde vamos, Señor? Por aquí. Y la columna guiándolo y él jalando al pueblo a que obedeciera la dirección que Dios les estaba dando, ¿no? En medio de todos sus reclamos. Entonces, eh, justo a eso se refería mi esposa, ¿no? El hecho de que todos estamos preocupados en todos los asuntos que están pasando hoy en día, como que hemos perdido de vista a Satanás. Y digo, me quedé pensando el resto de días, la mayoría de nosotros podemos haber olvidado por completo a Satanás en estas semanas, en estos meses, desde la anterior, la primera cuarentena, esta que sigue. eh, y eso no significa, mis hermanos, que Él no esté obrando para mal de los creyentes y para perdición de los incrédulos. Lo voy a decir de esta manera, mis hermanos. A Satanás no le ha dado COVID-19, por si acaso. Ni está guardado, respetando su cuarentena, hasta que se le pase la fiebre o mejore su oxigenación y se está midiendo con el oxímetro ahí para ver cómo le va y hasta que salga de esta ya recién vuelve a su ataque contra los cristianos. No, hermanos. Él sigue, te tengo que recordar esto y me tengo que recordar a mí mismo, él sigue operando y es posible que lo esté haciendo escondiéndose justamente detrás de ese olvido generado por la pandemia. Entonces estamos nosotros más preocupados por cuidarnos que hemos dejado posiblemente de discernir sus acechanzas, las cuales, repito, no han dejado de llevarse a cabo a pesar de esta crisis mundial. No se ha detenido el operar de Satanás. Por favor, piensen alguno de ustedes en la forma de pecar que tienen de cuarentena a cuarentena. ¿Acaso han dejado de pecar? Algunos probablemente escandalosamente. Y digo escandalosamente porque lo que nos enteramos, porque lo que no nos enteramos, la diferencia es que todavía nadie se ha enterado de tu pecado oculto. Esa es la diferencia con otros que sacó, Dios sacó el pecado, ya no resistieron y lo confesaron y vinieron a buscar ayuda. Esa es la única diferencia entre ellos y tú. Entonces, si te das cuenta, tus procesos de tentación y de pecado efectivizado, hace rato tú te has dado cuenta que eso no se ha detenido. La pandemia no ha detenido eso. Y no es solo por naturaleza de pecado que llevamos todo encima, sino es por operación del enemigo. Porque hemos dejado de discernir sus acechanzas. Repito una vez más, que no se han detenido. Él sigue operando, mis hermanos, con fuerza y poder. Ah, hay uno de los periódicos inglés más famosos, es el periódico Sun o Sol. Eh, la siguiente, por favor. Este fue un encabezado del anteaño pasado, si mal no recuerdo. Y este encabezado del periódico Sun decía lo siguiente: pastor anglicano fue atacado salvajemente por un perro llamado Satanás. Yo cuando me enteré esa noticia, yo no sabía si reírme, porque medio irónica la nota, porque fíjese, no, pastor anglicano fue atacado salvajemente por un perro llamado Satanás. Y daba cuenta esta noticia que el pastor anglicano Alan Elwood, de 45 años, había estado en el campo, como en una hacienda, y ahí tuvo ese encuentro con este perro, pastor alemán,
que se había abalanzado contra él y le había roto toda la ropa, ¿no? Le había producido arañones, mordeduras. Todo eso sufrió en manos de este pastor alemán. Entonces, el que escribía la nota, medio irónico, obviamente, decía, un pastor alemán mordió a un pastor anglicano y ese pastor alemán se llamaba Satanás. Cuando le preguntaron al ministro acerca de lo que le ocurrió, él simplemente dijo lo siguiente: fue una experiencia espantosa, dijo. Fue una experiencia espantosa. Yo supongo que sí, mis hermanos. No sé cuántos de ustedes habrán tenido, algunos tienen terror de los perros. Algunos hermanos les he preguntado por qué veo que no te gustan acercarte a las mascotas o que se acerquen a ti un perro, no importa el tamaño. Y ya, bueno, luego me cuentan sus historias, ¿no? Y en la gran mayoría de casos es que hay un trauma de niños o de pequeños, ¿no? Tuvieron un encuentro con un perro, los correteó, los mordió y quedaron traumados. O sea, ese recuerdo está bien grabado en sus mentes. Entonces, automáticamente su sentido de protección, apenas ven un perro, se esconden, ¿no? Y no quieren tener ningún contacto con ninguno de ellos. Entonces, a eso me refería. Recuerde que Satanás no ha dejado de actuar, ¿no? Los cristianos somos diariamente perseguidos, atacados por Satanás. Por favor, tome nota de esto, porque es sumamente importante tener en cuenta esto, mis hermanos. Los cristianos somos diariamente perseguidos, atacados por Satanás. Le dije, él no está con COVID, no está guardado, no está en cuarentena, él está operando, sigue vivo y activo. Miren, le menciono algunas cosas que son importantes. Cuando el apóstol Pablo se topaba con personas que querían frenar su ministerio eh, y desalentar a los oidores del evangelio que él les estaba predicando, Pablo podía ver la mano de Satanás en medio de este accionar. Cuando el apóstol Pablo se encontraba con gente problemática dentro de la iglesia, podía discernir el operar demoníaco sobre esas personas dentro de la iglesia. Cuando pudo visitar la iglesia de Tesalónica, porque él la fundó y posteriormente le escribió, miren, es interesante lo que les escribe a esta iglesia en Tesalónica. Cito textualmente 1 Tesalonicenses 2:18 y dice, les dijo el apóstol Pablo, quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. No sé si hay comunicaciones nos puede ayudar con el texto, pero miren el deseo expresado por el apóstol Pablo, pero que tuvo un impedimento. Quisimos ir a vosotros, o sea, había una decisión, pero Satanás nos estorbó. No está especulando el apóstol Pablo, está diciendo una verdad. Está diciendo una gran verdad de esta iglesia. Ahora, cuando el apóstol Pablo se encontraba con gentiles que adoraban a ídolos, igual, él podía discernir el operar demoníaco, ¿no? Él sabía que Satanás estaba detrás de todo eso, ¿no? Como en el caso que describe en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, él dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Tiene un discernimiento clarísimo de un accionar demoníaco y del cual están dependientes estos gentiles y que le están ofreciendo pleitesía. Cuando el apóstol Pablo encontraba cristianos que albergaban actitudes de amargura y falta de perdón hacia otros, él veía la mano de Satanás en medio de todo esto. Por eso les dio instrucciones como las que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Les dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Eso es interesante, ¿no? Es decir, que no pasen 24 horas sin que arregles el asunto, porque si no, le estás dando cabida al diablo. Pasa de este tiempo y el enemigo toma ventaja. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero claramente, si usted se da cuenta, está hablando de una operación demoníaca. Les dice a los de la iglesia de Corinto que perdonaran a las personas que pecaran contra ellos. Si alguien tuviera algo contra ellos, si pecaran contra ellos, ellos deberían tener la capacidad cristiana de perdonarles, ¿no? ¿Para qué tenían que hacer eso? En 2 Corintios 2:11 da la razón el apóstol Pablo y les dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros.
pues no ignoramos sus maquinaciones. Y subraya eso, porque ahí estaba revelando el apóstol Pablo lo que el enemigo hace, maquinaciones, maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones, dice. Ahora, si regresamos a este relato de Éxodo capítulo 14, al cual estábamos leyendo, podemos ahí en el versículo 5 darnos cuenta lo que hizo Faraón. Si usted se percata en las acciones de Faraón, en la porción que leyó el pastor Pablo, usted se va a dar cuenta que hay un énfasis en lo que Faraón hizo. Mire, verso 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y unció, Faraón, ¿no? Y unció su carro, tomó Faraón consigo su pueblo, tomó el faraón 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, los capitanes sobre ellos, endureció Jehová el corazón de faraón. Eso significa que Dios lo dejó. Y fíjese esto, aunque nos cueste difícil comprenderlo en nuestra mente lógica humana, hay cosas que simplemente Dios deja que tomen su curso. Pero eso no significa que él no esté bajo dominio, por si acaso, ¿no? Entonces endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió, Faraón siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, dice. Esa afirmación es mucho más fuerte. La fuerza de este pasaje la tiene en este versículo 8, porque no es lo que está haciendo Faraón, es la mano poderosa con la que Israel ha salido. Este es el énfasis en esa porción. No perdamos de vista eso. Podemos estar hablando de Satanás, pero no es que nos encante hablar de Satanás. El énfasis sobre él es Cristo Jesús. Verso 9 dice, siguiéndolos el faraón, los egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo, todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Ahí es donde se percatan. El pueblo, ¿no? Pero Moisés sabía que existía esa probabilidad. Pero acá hay un fuerte movimiento de Faraón, como decimos. El pasaje nos muestra la tercera regla que debemos considerar cuando enfrentemos nuestro mar rojo, mis hermanos. ¿Cuál es esta regla? Ahí la tienen delante de ustedes. Por favor, tomen nota con cuidado. Reconoce a tu enemigo, pero mantén tus ojos puestos en el Señor. Reconoce a tu enemigo, pero mantén tus ojos puestos al Señor. Lee bien, por favor. No estamos diciendo reconoce a tu Señor y mantén tus ojos puestos en el enemigo. No, 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 no. Lee bien. Reconoce a tu enemigo. Yo puedo reconocer a mi enemigo, pero no quito mis ojos del autor y consumador de mi fe. Eso es lo que queremos decir. Mantén tus ojos puestos en el Señor. Ahora, déjame describirte esto rápidamente. En realidad, Faraón es como un tipo de Satanás. Faraón se presenta en las Escrituras como un tipo de Satanás. Faraón es usado, si no sabías, para tipificar a Satanás. Vemos esto en el contexto histórico del libro de Éxodo. Es Faraón, si usted se da cuenta, menciona algunas características para que se dé cuenta cómo se liga esto de que es figura de Satanás. Faraón es quien esclaviza al pueblo de Israel, igual que Satanás. Es Faraón quien no escucha a Dios, igual que Satanás. Satanás no quiere escuchar a Dios, nada de Dios, ni permite ir a su pueblo porque no nos deja ir. Dentro de un momento lo voy a explicar. Satanás no suelta presa fácilmente, hermanos. Nosotros subestimamos a Satanás, pero él no suelta fácil una presa. La esclavitud de Israel, mis hermanos, en Egipto es un cuadro de la esclavitud espiritual del hombre al pecado y obviamente a Satanás. Cuando encontramos el título de Faraón en la Biblia, encontramos también un cuadro espiritual de la persona de Satanás. Perdón, por eso decimos que Faraón es como un tipo de Satanás, no que es Satanás, ¿no? Es como un tipo por su comportamiento. Este enemigo que muchas veces nos lanza ataques directos, ataques frontales, porque Satanás es así, lanza ataques directos, ataques frontales como lo hizo el pueblo de Dios, Israel, a través de la persona de Faraón. Por lo general, mis hermanos, Satanás es mucho más confabulador y traicionero.
más de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Así es Satanás. En Efesios capítulo 6, versículo 10 hacia adelante, el apóstol Pablo nos regresa a ver una realidad que no debemos olvidar, con pandemia o sin pandemia, mis hermanos. El apóstol Pablo dice ahí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Subraye eso, acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, estos textos son un tesoro para nosotros en este tiempo de la distracción, de todo lo que tenemos por delante. Creo que el Señor nos regresa a considerar al enemigo de nuestras almas, a considerar las acechanzas del diablo. Pablo fundó esta iglesia, no pudo mencionarles nada de esto, pasó el tiempo, los años sin ni mencionarles. ¿Por qué en esta carta les hace recordar que se pongan toda la armadura, que estén firmes contra las acechanzas del diablo? ¿Por qué? No porque a Pablo le encantara ocuparse de Satanás, no era su tema era Cristo. Pero necesitamos repasar esas estrategias periódicamente. ¿Por qué? Porque nos podemos olvidar y las acechanzas nos pueden absorber inmediatamente. Y si no me coloqué la armadura de Dios en esta mañana, olvídese, mi hermano. Olvídese. Por si acaso vestidos de toda la armadura de Dios, ese vestidos es un presente continuo, no es un acto de una sola vez y terminado. No, el verbo está en un presente continuo. Eso significa que hay que estar constantemente colocándonos. Usted cuando sale de su casa se coloca la mascarilla. Hoy en día eso es indispensable. ¿Por qué? Para que protegerse contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El virus. Pero ya casi eso es automático. Usted apenas sale, boom, se coloca la mascarilla. Esa actitud ya aprendida, hecha hábito en nuestra vida, es exactamente lo que Pablo dice, vestido de toda la armadura de Dios. Apenas yo me levanto, inmediatamente tengo que colocarme la armadura, porque nuestro enemigo invisible, ¿no? Está operando a través de sus principados, a través de las potestades, que el apóstol Pablo dice en este texto, en las regiones celestes, en la atmósfera, están por encima de nosotros. Y el apóstol Pablo, si se ha dado cuenta, hace una advertencia seria. Aquí dice que debemos tener puesta toda, no una parte, toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra esas acechanzas justamente del diablo. Y aquí el término acechanzas, el apóstol Pablo usa el término griego metodeia, y metodeia significa astucia, engaño. Esto nos permite ver la manera en que ataca a nuestro enemigo. Lo hace de manera abrupta. No te avisa, no te dice, hoy día te voy a atacar. Jamás te vas a escuchar eso. Lo hace de manera abrupta, sin avisos, con astucia y con engaño. Es la manera de operar. De pronto lo tenemos tan cerca como Faraón estuvo de la nación de Israel. Estaban en aquella cabeza de playa, estaba justo a sus espaldas, lo tenía tan cerca. De pronto vemos al enemigo tan cerca de nosotros y no me había percatado que estaba ahí. Mire, Éxodo capítulo 14, regresando a la historia, versículo 10, dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Recuerda que al final de este versículo, la reacción de ellos, ¿cuál fue? Miedo. Dice, temieron en gran manera. Eso es lo que produce el enemigo. ¿Por qué? Te explico rápidamente. Escucha con atención, por favor. Entras al territorio del miedo. Cuando estamos en Cristo, estamos dentro de un territorio de confianza en el Señor, de la paz del Señor, a pesar de toda la situación. La tarea del enemigo es empujarte, pegarte un empellón y sacarte de ese territorio de paz, de comunión con el Señor, y te empuja hacia dónde? Hacia un terreno de miedo. Ese es su terreno. El miedo no es un terreno de Dios, el miedo es un terreno de Satanás. Y te empuja ahí porque cuando entras en miedo, estás a un paso del pánico. Entrar en pánico te tiene dominado, puede hacer cualquier cosa contigo. Es el perro Satanás haciéndote jirones toda la vida. Entonces, por favor, hermano, hermana querida, discierne esto, discierne esto. Cuando el tirano de pronto se da cuenta de lo que ocurrió, y me refiero a Faraón aquí,
pero voy en paralelo. Satanás reacciona igual. Cuando el tirano de pronto ve que los barrios de los esclavos en Egipto, porque eran barrios, no eran como guetos, los barrios de los esclavos están desiertos, se da cuenta que sus construcciones se han detenido también. Ya no hay los gritos de los capataces, la queja de los esclavos, recibiendo los azotazos de los capataces, los abusos de ellos, todo se ha detenido, hay un silencio sepulcral. Entonces, cuando el tirano se da cuenta que ya no va a tener esclavos que le laven los pies, que le construyan todo lo que quiere, que le preparen sus baños, que le preparen sus alimentos, que se inclinen a tierra cuando pasaba entre ellos, cuando se da cuenta que los que fueron sus esclavos lo han humillado dejándolo y estando ahora libres. Entonces, la ira del tirano sube como el mercurio en un termómetro. Rapidísimo sube. Entonces grita, desaforadamente grita, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Mira, chequé el versículo 5. Eso es lo que dice el faraón, ¿no? ¿Cómo hemos permitido que ocurra esto? Que los de Israel se manden a mudar y que ya no tengamos esclavos. ¿Y quién nos va a servir? Entonces usted puede notar en ese grito desaforado del tirano faraón, puede usted notar que su intención es no dejar de ir fácilmente a los que fueron sus esclavos. ¿Se da cuenta? Por eso dice el versículo 6 hacia adelante, dice, y unció su carro, tomó consigo su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, los capitanes sobre ellos, endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. No, dijo, estos no se van a ir fácilmente. ¿Se ha dado cuenta que esto es exactamente lo que siempre Satanás ha hecho? Si no sabía, esto es lo que Satanás siempre ha hecho. Nunca le agrada que alguien que ha estado bajo su esclavitud, bajo su dominio, sea libertado de ese yugo demoníaco. No le gusta. Satanás siempre contraataca. No quiere dejar ir fácilmente quien fue su presa. ¿Me oyó? No quiere ir dejar fácilmente a quien fue su presa. ¿No? No sé si usted ha visto alguna vez, una sola vez yo vi, ha visto estos perros que les tenemos, se me fue la raza de estos que son muy bravos, que los tienen que estar agarrando así con cadena muy fuerte, los pitbull, a la distancia, una oportunidad pude ver, ¿no? Se acercaron a unos perros y al propietario se le fue las manos y lo dejó sin la cadena que lo estaba agarrando y se abalanzó a un grupo de perros que estaban cerca, agarró a uno en especial del cuello, oiga, vino el dueño, golpeaba al pitbull y el pitbull no lo soltaba. Lo tenía agarrado del cuello y no lo soltaba, lo golpeaba, su dueño lo golpeaba, lo patearon al pobre animal y el animal no soltaba la presa. Hermanos, así es Satanás. Siempre contraataca, no deja ir fácilmente quien fue su presa. ¿Alguna vez ha sentido usted al enemigo pisándole los talones? ¿Te has preguntado, hermano, hermana, te has preguntado alguna vez si tus problemas simultáneos, o sea, uno detrás de otro, han sido orquestados por una mano demoníaca invisible? ¿Has tenido la impresión de que tu depresión o la ira que estás sufriendo hoy en día descontrolada tiene un origen en una fuente malévola y por eso no la puedes gobernar? ¿Has pensado en alguna de estas cosas? La tercera regla para enfrentar el mar rojo dice exactamente esto. Reconoce a tu enemigo, pero mantén tus ojos puestos en el Señor. Reconoce a tu enemigo, pero mantén tus ojos puestos en el Señor, autor y consumador de la fe. Entonces, quiero desglosar esto rápidamente y mostrarte varios panoramas para que tomes en consideración esto y puedas saber cómo esta tercera regla, cómo funciona perfectamente a los que no quitan sus ojos del Señor. Así tengamos al enemigo respirándonos en la nuca. Mira, en primer lugar, considera las semejanzas entre Faraón y Satanás. Yo ya te mencioné algunas. Considera las semejanzas entre Faraón y Satanás. Por ejemplo, ambos son enemigos implacables. Ambos codician el poder de Dios, es decir, quieren ser Dios. Faraón era considerado Dios. Él se creía Dios y quería que lo respetaran y lo adoraran en esa dimensión, no siéndolo, ¿no? Satanás siempre quiso ocupar el lugar de Dios.
El profeta Isaías y Ezequiel son dos sendos profetas que muestran el proceso del pensamiento de Lucero cuando se transformó en Satanás, pero los profetas muestran el deseo de fondo que había de ser Dios, ¿no? De sentarse en el lugar de Dios, desplazar a Dios y ser Dios. Ambos son enemigos implacables que codician el poder de Dios, buscan ser Dios. Por otro lado, ambos, Faraón y Satanás, están enfurecidos, hermanos, porque Dios los ha dejado sin nada. Escúcheme, Dios los ha dejado sin nada. Colosenses 2, versículo 13 hacia adelante es un texto precioso, mis hermanos. Espero que lo atesoren esta mañana. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice el apóstol Pablo, os dio vida juntamente con él, se refiere a Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No sé cuántos están aplaudiendo ahí en su casa por esto, ¿no? Por recordar este texto tan maravilloso. Ahora, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. El Señor anuló esa acta, despojó. O sea, yo he tratado en el texto de marcarle este accionar del Señor. Él anuló esa acta, Él la quitó, Él la clavó en la cruz, Él despojó a los principados, Él exhibió públicamente y así mostró su triunfo. Ahora imagínese el enemigo cómo está. Por supuesto que está furioso. ¿Qué esperaba? ¿Que aplaudiera a Jesús? No, está furioso, totalmente furioso. Por eso hizo lo que hizo con Jesucristo en la cruz. Entonces, ambos, mis hermanos, vuelvo a repetir, ambos, Satanás y Faraón, están enfurecidos porque Dios los ha dejado sin nada, los ha despojado de todo. Ambos, por último, han reunido grandes ejércitos para destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, parece que ni uno ni otro se ha dado cuenta que ya están totalmente vencidos. Fíjense, y esto empieza desde las primeras páginas del Génesis, el famoso protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿no? Pondré en enemistad entre ti y la generación de la mujer, ¿no? Pero dice que la generación de la mujer, la estirpe de la mujer, que de quien vendría el Mesías, le pisaría la cabeza al enemigo. El enemigo intentaría morderle el calcañar, la parte baja de la pantorrilla, pero eso no es una herida mortal. La pisada en la cabeza para una serpiente es una pisada mortal. Entonces ya estaba preanunciando la victoria del Señor. Y luego fíjese cómo cierra la revelación. Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 y 10. Otro texto que usted debe tener así atesorado en su corazón y marcado en su Biblia, ¿no? Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra. Se refiere al último intento de Satanás con un ejército terrenal, ¿ah?, para enfrentar al Señor. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Fue una batalla que nunca se va a dar. Antes de que empiece va a terminar. Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, mire, esta es la gran noticia, hermano, hermana, alégrese por favor, gócese en esta mañana. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Este es el final, hermanos. ¿Luchamos contra un enemigo vencido, pastor? Por supuesto que sí. Totalmente, está preanunciada su caída. Y esto es lo que no le gusta. Por supuesto está rabioso. Por supuesto que está rabioso por esto, ¿no? Por eso intenta llevarse con él a todos los que más pueda. Los días están contados. El tiempo está contado para el enemigo. Entonces, por favor, considere usted las semejanzas que hay entre Faraón y Satanás. Pero no solamente eso. En segundo lugar, observe usted con qué compara la Biblia a Satanás. ¿Con qué compara la Biblia a Satanás? Rápidamente se lo menciono algunos ejemplos. En Génesis capítulo 3, por ejemplo, es una serpiente que está tratando de engañar al pueblo de Dios. En realidad terminó engañando a nuestros padres, por eso nacemos con naturaleza de pecado. Eso generó la desobediencia de nuestros primeros padres. En Mateo capítulo 13, versículo 19, es comparada con un ave, ¿se acuerda? En la parábola del sembrador. Es comparada a Satanás a un ave que trata de saquear la cosecha de Dios.
En Juan capítulo 10, versículo 12, Jesús está considerando a Satanás como si fuera un lobo que ataca al rebaño de Dios. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, es presentado como un león que está buscando a quien devorar y está tratando de devorar a los hijos de Dios, precisamente. En Apocalipsis capítulo 12 se le presenta como un dragón que quiere destruir al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Podría haber más, pero escogí una porción para que usted se dé cuenta. Observe usted cómo la Biblia compara a Satanás con qué. Tenemos una serpiente, un ave, un lobo, un león, un dragón aquí. Ahora, no quiero quedarme con esa imagen, mis hermanos, porque como le decía, no se trata de él, ¿no? Él no es relevante. Parecería intimidante la presencia de Satanás y su accionar, ¿no? Creo que muchos nos sentimos cierta rechazo hacia una serpiente, no importa el tamaño que tenga, ¿no? A un ave de rapiña, por ejemplo, a una ave carroñera, sentimos cierto rechazo, a un lobo, a un león más. Entonces, estas figuras parecerían intimidantes, mis hermanos. Su presencia parecería intimidante, su accionar parecería intimidante, hermano, pero no lo es. La Biblia nos muestra claramente, escuche por favor, o lea lo mejor en todo caso, la siguiente por favor. La Biblia nos muestra que la sangre de Jesucristo perdona todos nuestros pecados y resuelve el problema de nuestra culpa. Eso es más poderoso, ¿no? La resurrección de Jesucristo nos libra del temor de la muerte y nos asegura que también resucitaremos para vida eterna. Ya Jesús aseguró eso. Todo el que crea en mí, y aunque esté muerto, vivirá, dijo. La gracia del Señor nos da una nueva oportunidad de vida, se lo decimos hasta el cansancio. La presencia prometida del Señor, yo estoy con vosotros desde el fin de los tiempos, sana todas nuestras heridas, provenientes de los latigazos de la esclavitud que sufrimos a manos de Satanás. La palabra del Señor nos entrega sus promesas, las cuales nos guían y nos van a sustentar por este camino difícil, complicado, estos valles de sombra de muerte por los cuales tenemos que pasar, estos encuentros que debemos tener con el enemigo de nuestras almas. Esto es mucho más poderoso, mis hermanos. No se quede con la imagen anterior. Estos animales pueden ser muy amedrentadores, qué sé yo, pero a pesar de esa intimidación, pero la Biblia nos muestra que esto es mucho más poderoso, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esto es mucho mejor, mis hermanos. Ahora, por esa razón, en tercer lugar, reconozca usted cuáles son las estrategias del enemigo. Reconozca cuáles son las estrategias del enemigo. Satanás le decía, no se rinde fácilmente, no rinde su presa sin luchar por ella. Arremete contra el alma convertida ya a toda velocidad levantando polvo como los carros de Faraón cuando llegaron abruptamente por las espaldas de Israel. ¿Mm? Igual, porque todo ese barullo hace asustar a la gente. Otra vez lo llevo al versículo 11, el capítulo 14 de Éxodo, la reacción, perdón, el versículo 10 al final. Los hijos de Israel, cuando vieron todo este barullo, temieron en gran manera. Temieron en gran manera, ¿no? Miren lo que hizo el enemigo. ¿Sabe? El enemigo lo hace con el fin de, como le explicaba, de pegarle un empellón para que usted salga del terreno de relación con el Señor y caiga en el terreno del miedo, para desanimarte allí. Porque cuando uno está en ese terreno, cae en el absoluto estado de desánimo, pues de esa manera te tendrá bajo su merced para derrotarte, con la misma intensidad de Faraón. Mira nada más lo que produjo en Israel, por eso te leía el versículo 10, ¿no? Un gran miedo. Israel temieron en gran manera, dice, eso es pánico, en gran manera eso es ya pánico. Ahora, necesito recordarte lo siguiente, porque esta es la manera como actúa Satanás, ¿no? Quizás utilice, si es que ya no ha utilizado, quizás utilice a algunos de tus amigos o amigas para criticar y perseguir tu fe en Cristo Jesús. O quizás use a algún familiar tuyo cercano para desalentarte con sus críticas mordaces contra tu fe o para burlarse de tu fe. Quizás te haga ver a un cristiano hipócrita en medio de la iglesia, porque así es el enemigo. O puede echar mano de un gobierno
para perseguirnos. O puede mandarte un misil directo, un misil de tentaciones, directo a tu mente y a tu corazón. O puede mandarte una lluvia de crisis y problemas, uno detrás de otro, como Job. O puede enviarte una enfermedad grave que no calculabas ni esperabas. Es parte de sus estrategias, es parte de la manera de operar de Satanás. Por eso el apóstol Pablo dice, vuelvo a recordar, de 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, no ignoramos sus planes, sus estrategias. Por eso es que tenemos que analizar esto un poco. No es porque nos guste hablar de Satanás, sino porque tienes que conocer a tu enemigo. No es que no me interese yo solamente con el Señor. No, no está bien porque en una batalla tienes que conocer a tu enemigo. Tienes que saber qué estrategias utiliza para enfrentarlo con éxito. Tienes que conocer sus planes, las malas intenciones que llevan esos planes, sus artimañas, sus estrategias. Hay que conocerlas, hermanos. Necesitamos por esa razón un repaso de lo que las maquinaciones son. Aquí obviamente es un resumen, lo que voy a presentarte a continuación, pero mi oración, hermanos queridos, es que el Señor te haga un guerrero, una guerrera poderosa en sus manos. Como dice el salmista, ¿no? En el Salmo 144, él dice que el Señor adiestra nuestras manos para la batalla, adiestra nuestras manos para la guerra, adiestra nuestros dedos para la batalla. Espero que haga eso, mis hermanos, en esta mañana, al recapitular a manera de resumen estas maquinaciones, estas artimañas, estas estrategias, estos planes del enemigo en contra de nuestras vidas. Te los describo rápidamente. Por un lado, mira, debemos recordarnos que Satanás miente y es padre de mentira. Miente y es padre de la mentira. Recuerda las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44. Cuando habla mentira, dijo Jesús, refiriéndose a Satanás, habla de su propia naturaleza porque eso muestra esencia, es mentiroso y el padre de la mentira. Jesús estaba revelando la esencia de Satanás. La primera vez que aparece Satanás en la Biblia, en Génesis capítulo 3, si recordarás, es para desacreditar el mandato de Dios a Eva. Y las segundas palabras que aparecen en Génesis 3 es una mentira sutil. Ciertamente no moriréis, le dijo a Eva. Eh, entonces lo que tenemos ahí es lo primero que se escucha decir a Satanás es una desacreditación contra Dios y lo segundo que se le escucha decir es una mentira. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. El apóstol Juan dice de Satanás en este texto que estábamos recordando, que cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es padre de mentira. No se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, le es imposible abrazar la verdad porque no está en su naturaleza. Los hijos de Satanás son así. No les gusta la verdad, no andan a la luz de la verdad. Estamos tratando, mis hermanos, en otras palabras, con la esencia de la mentira y del engaño, que no se le olvide. Estamos tratando con la esencia de la mentira y el engaño. Así que usted no puede darle las espaldas al padre de la mentira. Tenga usted mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. En segundo lugar, Satanás ciega las mentes de los incrédulos. Esto es parte de las estrategias que él utiliza. Ciega la mente de los incrédulos. En 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo revela esto a los creyentes de Corinto, versículo 4. Él les dijo, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento, ahí tiene, ¿no? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Miren el propósito, cegar el entendimiento para que no resplandezca, no entiendan, no comprendan la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Has hablado con alguna persona que le intentas hablar del evangelio y no te entiende nada y no quiere saber nada incluso? Su entendimiento ha sido cegado. Hay una operación demoníaca allí. Así que no solamente habla lo que es falso, Satanás, ¿no? Así que no solamente miente, sino que él esconde lo que es verdadero. Él oculta lo que es verdadero. Él nos impide ver el tesoro del evangelio. Él nos deja ver
los hechos, ¿no?, históricos, incluso las pruebas que se encuentran, pero no con precisión, como una nebulosa. No quiere que contemplemos claramente el Evangelio de Jesucristo. Él ciega la mente de los incrédulos, recuérdelo. En tercer lugar, Él se disfraza con trajes de luz y justicia. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice, versículo 13, Pablo dice que algunas personas que se están haciendo pasar por apóstoles y no lo son, él explica ese accionar de la siguiente manera. Dice, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Pero otra vez Pablo revela algo tremendo acá a esta iglesia. Dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, en otras palabras, Satanás tiene sirvientes, vamos a interpretarlo de esta manera, tiene sirvientes que profesan verdad suficiente para unirse a la iglesia y desde el interior de la iglesia enseñar lo que Pablo llama doctrinas de demonios, ¿no? Doctrinas de demonios. O sea, entran con engaño, pero para enseñar doctrinas de demonios, nuestro Señor Jesucristo dice que son como lobos con piel de ovejas. ¿Recuerdas esa frase del Señor, no? Em, el apóstol Lucas, cuando escribe su libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, refiriéndose a Satanás, que no perdona al rebaño, sino que aleja a la gente para destruir. Es lo que le decía, te saca de la cobertura del Señor, pero es para destrucción. Por eso que Pablo urge a los creyentes de la iglesia en Filipos, les urge el don de discernimiento para poder discernir justamente las estrategias del enemigo. Porque nuestras mentes, si no tienen ese discernimiento, pueden ser arrastradas a cualquier lugar, mis hermanos. Recuerde, Satanás es capaz de disfrazarse de ángel de luz y de justicia. Por eso hay que escuchar con cuidado. No solamente hay que escuchar con cuidado, sino hay que ver el tipo de vida de las personas que te están diciendo algo bonito, algo bíblico, pero mira el fondo, mira el fruto de vida. ¿Cuál es el fruto que está? No, ahí te podrás dar cuenta si es alguien disfrazado nada más de luz. Satanás también, por otro lado, busca desviar nuestras mentes de los propósitos divinos. Esto es lo que hizo sin éxito con Jesús mismo en el desierto. Si bien recordarás Mateo capítulo 4, antes de empezar su ministerio, cuando Jesús entra en ese tiempo de ayuno y oración, Satanás pretendía desviar la mente de Jesús para que abandonara el camino de sufrimiento y de obediencia al Señor. Todo es que Jesús, en esas tres tentaciones, aceptara lo que le estaba proponiendo, ya estaba obedeciendo a Satanás. O sea, este asunto es bien sutil en el texto, ¿no? Entonces, pero Jesús pues lo discernió inmediatamente, ¿no? Pero lo intentó hacer con el Señor. Si lo intentó hacer con él, fíjate, ¿qué somos nosotros? ¿No? Lo va a hacer con nosotros. Esto es lo que hizo con éxito. En la mente de Jesús no tuvo éxito, pero lo hizo con éxito en la mente de Judas. Ahí sí le dio resultado. En las últimas horas de vida de Jesús, utilizó a Judas para entregarlo, para cobrar el precio de eso, aunque después se suicidó, pero ahí vemos un accionar sobre la mente de Judas. Es terrible, ¿no? Es curioso que los evangelios digan que cuando Satanás se levanta en la mesa y sale, dice que Satanás entra en Judas. Esa expresión siempre me ha llamado la atención a mí. ¿Qué significa eso? Capitaliza todo lo que hasta ahí había hecho Judas y casi como diría que cada paso, cada accionar, cada decisión que empieza a tomar estaba dirigida específicamente por Satanás. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo advierte en contra de estos, de todo esto a los creyentes en Corinto. Les dice, pero temo, les dice, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, le dice, sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. Miren la combinación que hace en ese texto el apóstol Pablo, y observe usted que no menciona así como así al enemigo. Dice, pero temo que así como la serpiente, Satanás,
con astucia engañó a Eva, y luego se dirige a ellos y le dice, y sus mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. ¿A quién está hablando Pablo? A creyentes. Le está hablando a creyentes. Eso significa que Satanás puede desviar en la mente de un creyente, puede desviar algo, puede desviar un pensamiento o puede clavar alguno. Esos son los dardos del enemigo que hace mención el apóstol Pablo también en otra de sus cartas. Entonces, ojo, mis hermanos, Satanás busca desviar nuestras mentes de los propósitos divinos. Apenas usted tenga un pensamiento que ve en contra de la Escritura, ya inmediatamente dése cuenta. Ese no es un pensamiento que venga de Dios. No es un pensamiento que venga de su carne. Se clavó un dardo encendido del enemigo probablemente. Por otro lado, Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe. ¿Recuerdan la parábola del Señor Jesús? Marcos capítulo 4, en los primeros 9 versículos, la famosa parábola del sembrador. En ella, Jesús describe una porción de la semilla, que es la palabra de Dios, que fue sembrada. Una porción cae en el camino y dice, y las aves rápidamente se acercan y se las comen. Entonces, él explica la parábola más adelante en el versículo 16 de Marcos capítulo 4, versículo 15, perdón, y él dice, viene Satanás, miren, textualmente dice, no, viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Por eso decía hace un momento atrás, es comparada Satanás con un ave, ¿no? Que saquea la cosecha del Señor. Satanás arrebata la palabra porque odia la fe que produce la palabra, ¿no? ¿Recuerdas el texto de Romanos capítulo 10, no 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe se genera y desarrolla por la palabra. Mientras más palabra haya en nosotros, va generando mayor fe. Satanás odia eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que privarnos de la palabra. Tiene que arrebatar la palabra para que no genere fe. Por favor, entienda esto, mis hermanos. El hecho que usted deje de tener su devocional un día, usted cree que no lo afecta absolutamente en nada. No, usted está dejando de ingerir la palabra del Señor y ese día que usted no comió la palabra del Señor, el enemigo capitaliza ese error, esa falla suya, e inmediatamente lo que va a buscar, ¿no? En ausencia de esa palabra, es aprovechar para clavarle un dardo del enemigo en su mente y desviar sus pensamientos. O sea, no se permita eso, por favor. No se permita eso, ¿no? Pablo expresa su preocupación por la fe de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ahí en su primer carta, el capítulo 3, versículo 5, les dice, por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié informarme de vuestra fe. Mire, cuánto le importaba que se desarrollara fe. Otra vez, ¿y qué desarrolla fe? Palabra, más palabra, más palabra. Pero Pablo les está diciendo ahora a los tesalonicenses, les dice, cuando ya no pude soportar más, tuve que enviar a alguien para informarme de vuestra fe, por temor. ¿Por qué hizo eso Pablo? Dice, por temor a que el tentador, Satanás, os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? ¿Cómo nació esa iglesia? Por predicación de la palabra. ¿Cómo dejó levantados los ancianos en esa iglesia Pablo? De manera clásica, por la palabra. Los adiestró en la palabra. Entonces Pablo está temiendo, eso es lo que les dice, que Satanás los hubiera tentado y que su trabajo resultara en vano. O sea, que el enemigo hubiera robado toda esa palabra y no hubieran desarrollado fe. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Si estuviera en nuestros días Pablo y Pablo hubiera fundado la Iglesia de la Alianza en San Juan de Miraflores, hace rato nos hubiera escrito esto mismo. Hermanos, en plena pandemia les escribo porque estoy preocupado, porque temo que el tentador los esté tentando y que robe la palabra de sus corazones y sus mentes y que nuestro trabajo resulte en vano. Nos diría eso, hermanos. Es más probable que nos diría eso. El apóstol Pablo sabía que el designio de Satanás era anular la fe de los creyentes. Y hasta el día de hoy busca eso, anular la fe. ¿Cómo lo hace? Robando la palabra, quitando la palabra. Así, hermanos, escuche por favor con atención. La próxima vez que usted se levante y perciba en su mente, no, mira, vas a llegar tarde a tu trabajo. O, mira, no hay problema, ya se te fue la hora. Vete nada más. Cuando regreses, o mañana ya, abres tu Biblia y lees doble ya. Esa voz no proviene evidentemente del Espíritu Santo.
El enemigo está trabajando para robarle el tema de ese día. ¿A dónde sepa usted que la batalla de esa mañana, que va a ser una batalla terrible, usted ni siquiera se la imagina, pero Dios la ve, esa batalla terrible la hubiera librado correctamente si hubiera tomado su Biblia y hubiera tenido ese tiempo a solas con el Señor? Estaría mejor preparado. Entonces usted dice, sí, mañana leo doble y se sale. ¿Sabe lo que le va a ocurrir? No va a poder enfrentar esa batalla. Dios sabe, hermanos. Dios sabe, Dios es propicio. Pablo sabía que los designios de Satanás es anular la fe de los creyentes. ¿Cómo? Arrancando esa palabra. ¿Por qué la arranca? Porque odia la palabra de Dios. Odia la palabra de Dios. Por otro lado, mis hermanos, Satanás causa algunas enfermedades y dolencias. Algunas enfermedades, no todas. Algunas enfermedades y dolencias. Jesús sanó una vez a una mujer que estaba encorvada. No sé si ustedes recordarán Lucas capítulo 13, encorvada por muchos años y no podía enderezarse la pobre mujer. Cuando algunos lo criticaron por hacer eso, porque lo hizo el día sábado incluso, recuerda. Dice versículo 16 de Lucas capítulo 13, y esta que es hija de Abraham, explicó Jesús, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, 18 años, 18 largos años encorvada, pero Jesús lo atribuye a quién, dice a Satanás, que ha tenido esta mujer 18 años en ese estado. Y pregunta a Jesús, ¿no debería ser liberada de esta ligadura en día de reposo? O sea, ¿para qué esperar más? 18 años, es cruel decirle a esta mujer, en vez de liberarla, dice Jesús, es cruel decirle, mira, hoy es día de reposo, perdóname, pero no te puedo sanar, ¿no? Mañana regresa y a ver, veremos. No, eso es una crueldad, dice el Señor. 18 años el enemigo la ha tenido en este estado, pero eso es singular. Satanás causa algunas enfermedades y dolencias. Jesús vio a Satanás como el que había causado directamente esa enfermedad. En Hechos capítulo 10, libro de los Hechos capítulo 10, versículo 38, si tienen en su Biblia, el apóstol Pedro describe a nuestro Señor Jesucristo como uno que anduvo haciendo bien, así lo describe, uno que anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, sanando a todos los oprimidos del diablo. Evidentemente que Lucas, que estaba escribiendo esto, estaba pensando que muchas de las enfermedades era un asunto, una experiencia producida por Satanás. Y Jesús apareció y los libró de esa opresión, ¿no? Eh, el diablo a menudo oprime a las personas con enfermedad, mis hermanos. Esto también es uno de sus designios, es una de sus estrategias. Pero no cometamos el error en esta mañana de decir que toda enfermedad es la obra del diablo. No, no podemos decir eso. Es cierto, aun cuando un aguijón en la carne, y me refiero al que el apóstol Pablo describe sobre su propio cuerpo, un aguijón en la carne es el diseño de Dios para nuestra santificación, como lo fue con el apóstol Pablo, también puede ser el mensajero de Satanás. Porque el apóstol Pablo lo describe así, en 2 Corintios 12:7, se me envió un mensajero de Satanás, usa esa expresión. O sea, acá hay dos cosas presentes. Pablo discernía perfectamente que este era parte del plan de Dios. Este aguijón en su carne estaba diseñado por el Señor para su santificación. Por eso entendió que no lo iba a sanar. Pero el apóstol Pablo se da cuenta que esto está siendo capitalizado y aún usado, no sin el control del Señor, ¿no? Este mensajero de Satanás para que lo abofetee, dice, ¿no? Para que le recuerde algo en forma específica. Bien, todo esto está dentro del dominio de Dios. Eso nos da una tremenda confianza, mis hermanos. No hay algo que se le vaya. El enemigo, escúcheme y anótele, el enemigo no puede hacer nada si el Señor no se lo permite. Absolutamente no puede hacer nada sin que el Señor se lo permita. Se tienen límites. Vean la experiencia de Job nada más, ¿no? Provocó todo el asunto, pero Dios le puso una barrera. No toque su vida. Punto. Por otro lado, y eso no recuerda, Satanás es un asesino, mis hermanos. No debemos olvidar eso. Satanás es un asesino. Jesús dijo a los que estaban planeando matarlo a Jesús, ¿no? Que creían que el Señor no sabía. Juan capítulo 8, versículo 44, ¿no? Y revela lo que es Satanás. Dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis
hacer los deseos de vuestro padre, le dice a los fariseos. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Él fue homicida desde el principio. Y eso te muestra un dato sumamente interesante en cuanto a esto, ¿no? En lo que lo mostró. El primer asesinato en las escrituras lo ves en Caín y Abel, ¿no? Y obviamente nos lleva a esta conjetura rápidamente, ¿no? A esta inferencia, podríamos llamarla, ¿no? Si Jesús estaba diciendo que él fue un homicida desde el principio, es decir, siempre lo fue, ¿quién influenció sobre la mente de Caín para que asesinara a su hermano? Obviamente que ahí estaba la mano de Satanás, ¿no? Juan dice, el apóstol Juan dice, en su carta, ya no en el Evangelio, primera de Juan capítulo 3, versículo 12, primera de Juan 3, 12, dice el apóstol Juan, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Esa frase es clarificadora para lo que le estoy explicando. No como Caín, que era del maligno. O sea, Satanás lo tenía capitalizado a Caín, como este es mío, ¿no? Este es mío, ¿no? Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna, que es a una de las iglesias que no se le acusa de nada, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Apocalipsis 2, 10, Jesús le dice a esta iglesia, he aquí, el diablo, le dice, echará a alguno de vosotros en la cárcel. Entonces le hace la recomendación, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire, se está cerrando, estamos en el libro de la Revelación, el último libro de las Escrituras. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Si eso le estaba advirtiendo a Esmirna, ¿qué no estará haciendo el diablo en estos tiempos, mis hermanos? Pero gócese en el Señor, gócese en esta verdad. Pero el que escuchemos el mandato del Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona en la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona en la vida, dice el Señor. Cristo vino al mundo, mis hermanos, para que tengamos vida y para que tengamos en abundancia. Yo les decía, Satanás viene para deshacer la vida donde quiera que pueda hacerlo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que esa persona va a tener una vida miserable en el infierno por el resto de la eternidad. Satanás es un asesino, hermanos. No olvidemos eso. No lo olvidemos. No subestimemos al enemigo. Por otro lado, Satanás lucha contra los planes de misioneros, la obra de expansión del Señor, de la palabra, para alcanzar al mundo entero. Pablo dice cómo es que en su experiencia misionera, cómo vio frustrados algunos de sus planes misioneros. Primera de Tesalonicenses dice la razón. Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18, dice Pablo, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro, les dice. Pero Satanás nos los ha impedido. Satanás nos los ha impedido. Satanás odia el evangelismo, hermanos. Escuche, iglesia, por favor. Satanás odia el evangelismo. Satanás odia el discipulado. Compréndalo. Y él va a poner todo obstáculo que pueda en el camino de los misioneros y de cada creyente y de las personas que tengan un celo por el evangelio. Va a poner cualquier tipo de tropiezo, de cualquier tipo de impedimento, mis hermanos. Satanás lucha contra los planes misioneros de Dios. Él no quiere que se alcance el mundo entero con el Evangelio de Jesucristo. Por otro lado, Satanás acusa a los cristianos delante de Dios. Esto siempre lo ha hecho, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, el final, la victoria final, mis hermanos, me encanta ese panorama y esa experiencia que nos espera a todos los creyentes. Apocalipsis 2:10 dice, y oí una gran voz, dice Juan en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado, ¿no? Ha sido echado fuera, ¿no? Hermanos, fíjese, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. Yo no sé de qué te estará acusando el enemigo, mi hermano, mi hermana, de qué me estará acusando a mí delante del Señor. La derrota de Satanás es segura. Este texto nos muestra que hay una derrota segura, pero sus acusaciones no han cesado hasta el día de hoy. No han cesado, hermanos.
Es lo mismo con nosotros como lo que le ocurrió a Job. Satanás le dice a Dios sobre nosotros, ¿no? Igual que le dijo con respecto a Job. En realidad, miren, y creo que es un argumento, a veces me ha dado la impresión favorito de Satanás. Nos acusa delante del Señor y le dice al Señor, en realidad Dios no te aman. La iglesia en San Juan no te ama. Aman tus beneficios. Aman lo que les das, pero a ti no te aman. Entonces le sugiere a Dios, a ver, extiende ahora tu mano contra esa iglesia y toca todo lo que tienen y vas a ver si no te maldicen en tu misma cara. A ver, hazlo, Señor, le dice. Y para remate, ¿no? Envía la cuña, el tiro de gracia, como dice. Le dice, ¿sabes qué, Dios? La fe de esa iglesia no es real. Es una fe fingida nada más. Es una fe fingida. Te aman por lo que les das. A ver, quítales lo que les das para saber si no van a blasfemar delante de tu propia cara. Él nos acusa delante de Dios, como lo hizo con Job. Pero es una cosa gloriosa, hermanos. Es una cosa gloriosa que los seguidores de Jesucristo tenemos un abogado que él vive perpetuamente, dice el texto a los Hebreos, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Él vive perpetuamente para interceder por nosotros, dice. Gracias a Dios. Él vive perpetuamente intercediendo por nosotros. ¿Qué es lo que intercede por nosotros? Creo que es lo mismo, le pide al Padre lo mismo que pidió por Pedro. Cuando le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado, estaba intercediendo delante del Padre. Yo he orado para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. No le dijo, yo he orado para que no te falte todo lo que Dios te da, la provisión. No, le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Escúchame, hermano, hermana, si hay alguno de ustedes que su fe ha faltado en estos días, esta semana, su fe ha fallado, se siente débil en la fe, hoy quiero recordarle que este glorioso Señor Jesucristo, Él sigue intercediendo por usted, por mí, por cada uno de nosotros, para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no falle. Así que siéntase seguro en esos brazos, mi querido hermano, mi querida hermana. Gocémonos al fin y al cabo, y déjeme terminar con esto, gocémonos porque Satanás no ganará. ¿Escuchó? Satanás nunca va a ganar. El camino a la victoria en esta batalla espiritual es aferrarse a Cristo, que ya ha dado el golpe decisivo el Señor en la cruz. Ha clavado el asta que pesaba sobre todos nosotros y ha declarado la victoria, hermanos. Leamos con mucho cuidado y gocémonos en las siguientes verdades. Gócese en estas verdades, mis hermanos, y espero que alcance el corazón de todos los que están conectados en esta mañana y usted termine gozándose en estas grandes verdades, mis hermanos. Por ejemplo, la de 1 Juan 3:8. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Gloria a ti, Señor. O en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Él igualmente participó también de lo mismo, se refiere a Jesucristo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Bendito sea Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y habiendo despojado a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice que un día la guerra habrá terminado, hermanos. Escuche. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Goces en estas verdades, mis hermanos. Satanás nunca ganará. Nunca ganará. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? Usted me estará diciendo, déjame decirte rápidamente, ¿qué debemos hacer? Tres cosas fundamentales voy a mencionar, tres cosas básicas que debemos dominar. Número uno, debemos acercarnos a Cristo. Debemos acercarnos a Cristo. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que queremos decir es que debemos mantenernos dependientes de Cristo. ¿Me escuchó? Dependientes de Cristo. Acercarse a Cristo es mantenernos dependientes de Cristo, número uno. Número dos, resistir al diablo. Eso es muy claro en la Escritura. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir aquí es antistemi, antistemi. Eso significa ponerse de pie o pararse en contra de.
es enfrentarse, es oponerse, es estar de pie y mantenerse firmes en contra de alguien. Eso es antistemia. ¿Cómo hacemos esto? Se estará preguntando. Aquí es, mira cómo lo hicieron, nos relata Apocalipsis capítulo 12, los que vencieron y están ya para vida eterna, da el panorama del apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero, mis hermanos. Así que crea en la sangre de Cristo Jesús. Esa cobertura no ha perdido poder hasta el día de hoy. Entonces resista al diablo. Resista y él huirá de vosotros, dice. En tercer lugar, clame a Dios. No puede ser de otra manera. El Nuevo Testamento pone la oración como el acompañamiento crucial de cada batalla. Tomad, dice Efesios capítulo 6, versículo 17 y 18, tomad también el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu, dice. ¿Se da cuenta? La oración la pone el Señor como un acompañamiento crucial en medio de la batalla que tenemos que estar enfrentando cada día. A medida que el final de esta era se acerca, mis hermanos, y Satanás incrementa su odio, su rabia contra los hijos de Dios, Jesús nos llama a la oración en tiempos de guerra. Escuche, por favor, iglesia. Jesús nos llama a la oración en tiempos de guerra. Por eso es tan importante los días jueves que oramos, los hombres cada noche que se reúnen. Es tan importante, entiéndanlo, hombres, nunca, nunca, nunca cedan ese territorio al enemigo. No lo cedan. Algunos hombres todavía, algunos lo están pensando en tratar de reunirse con este grupo de varones que están orando todas las noches. No lo tiene que pensar, entre. Los jóvenes le están dando mucha vuelta. Los jóvenes también tienen su día de oración. Demasiado, el resto de jóvenes demasiado tiempo están pensando para entrar en el campo de batalla. Dios nos está llamando a la oración en tiempos de guerra. Lucas capítulo 21, versículo 36. Mas velad en todo tiempo, dijo Jesús, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Incluso Jesús luchó contra el mismo Satanás en nuestro nombre con el arma de la oración, si bien recordarás. Jesús ahí decía yo hace unos minutos atrás, después de esos 40 días de ayuno y oración, la manera como enfrentó al enemigo nos estaba dejando escuela para nosotros. Escrito está, escrito está, escrito está. Es la manera como debemos manejarlo. Resistir al enemigo no es simplemente plantarnos delante de él y a ver, pues, a ver, ponerse ahí a boca con el enemigo. No, es plantarse y presentar la palabra. Escrito está que yo te voy a destruir y que te voy a traer abajo a ti y a tu familia. Escrito está, y revientas al enemigo con el escrito está. No olvides, el apóstol Pedro, el Evangelio de Lucas, perdón, capítulo 22, versículo 31 hacia adelante, recuerda las palabras de Jesús dichas a Pedro, ¿no? Satanás os ha reclamado para zarandearos. Yo me pregunto, ¿a cuántos de nosotros estará reclamando el enemigo para hacernos pedazos, hermanos? ¿Ha pensado en eso? ¿A cuántos de nosotros estamos pedidos para despedazarnos, hermanos? Pero yo he rogado, esas palabras son tan consoladoras del Señor, ¿no? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Creo que me quedo con eso, mis hermanos. Déjenme terminar en esta mañana. El tiempo nos ha ganado. Ah, yo recibí una gran lección. Bueno, la mayoría de ustedes conocen a nuestra mascota Melody. Bueno, los que no la conocen es una schnauzer de 11 años. Y ella me dio una lección hace un par de días atrás, ¿no? En uno de los paseos cuando la sacaba una noche, cerca de nuestra casa. Bueno, nosotros tenemos un parque más o menos de regular tamaño y en las noches varias personas sacan a sus mascotas a pasear, entonces nos conocemos con la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, pero al costado de mi casa hay una señora que tiene, escuche, como 10 perros chicos, como 10 perros pequeños.
de estos tipo chisú, así más o menos. Entonces, pero 10 perros, hermano. Ahora, lo singular de esta casa es la señora les abre la puerta y estos 10 perros salen en collera, ¿no? Como dicen los jóvenes. Y salen todos gruñendo y ladrando al mismo tiempo, asustan a todo el mundo. Los dueños que están con sus perros así también pequeños, de frente los alzan y se van para sus casas, ¿no? Y cuando recién habíamos llegado nosotros, yo tuve un encuentro y claro, me hizo asustar, la cargué a mi mascota bien Melody y me entreno. Pero después fui dándome cuenta de algo interesante, que estos son pura bulla nada más. O sea, salen y todos solos no hacen nada, pero todos así en grupo y así asustan a todo el mundo, regresan así todos juntitos, se mueven a la carrera y regresan a su casa. Entonces la otra noche salgo y estamos con 2, 3 personas más que estaban con su perro y de pronto no me dio tiempo a reaccionar. Yo volteo y ya los teníamos encima. Habían salido a toda velocidad todos los 10 perros y los otros dueños que tuvieron tiempo levantaron a los suyos y empezaron a retroceder y a caminar. Entonces yo tenía a mi Melody así al costado de mi pierna derecha y ya no tuve tiempo para nada, ¿no? Entonces los perros de frente vinieron, los 10 perros vinieron hacia nosotros. Yo solamente me di cuenta de algo, ¿no? Mi Melody solamente volteó, me pegó una mirada, no hizo más. Y yo, es como si, no sé, si entre los dos nos miramos, dijimos, ya fuimos, ¿no? Y ya no nos dio tiempo para nada, pero ella volteó, los 10 perros se pusieron así en media luna delante de mi mascota y empezaron a gruñir al mismo tiempo, todos ladraron, 10 perros al mismo tiempo, imagínense, era un bullerío. Pero mi mascota los miraba, no se movió para nada, los miraba y los miraba a todos, los miraba, ni un solo movimiento. ¿Y usted cree que se acercó alguno? Estaban a medio metro, en media luna, ninguno se acercó. Y de pronto uno que siempre la cabeza pegó media vuelta y toditos se fueron, así juntos como llegaron, se fueron. Pensando en el episodio, después le comentaba a mi esposa, esa mirada que me dio cuando ya los teníamos a toda la jauría delante de nosotros, esa mirada de mi Melody solamente fue para verificar que yo estaba ahí al lado de ella. Entonces ella supo que no tenía por qué correrse, escaparse, que se sentía segura, porque sabía, yo le decía a mi esposa, yo solamente estaba esperando, se acerca uno y le caía mi número 42, ¿no? De frente, ¿no? Eh, yo creo que mi mascota sabía eso. Entonces solo me echó la mirada para verificar que yo estaba al costado de ella y no hizo nada más. Se sintió segura. Hermanos, escuche por favor lo que voy a decirle. Satanás puede gruñir, puede ladrar, puede amenazar, puede embestir, puede insultar, puede injuriar. Pero si permanecemos en Cristo, los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, siéntase seguro, siéntase segura bajo su gracia protectora. Satanás no nos puede tocar, no nos puede dañar, mis hermanos, no nos puede dañar. Tiene un límite. Jesús le ha puesto un límite. Cometemos un error cuando reconocemos al Señor Jesucristo, pero mantenemos nuestros ojos en Satanás. Es mucho mejor reconocer a Satanás mientras mantenemos nuestros ojos en Cristo Jesús. El verdadero enfoque del apóstol Pablo cuando habla acerca del diablo es Cristo, mis hermanos, no es Satanás. Le doy un dato importante para terminar. En las epístolas paulinas, si nos ayuda a comunicaciones, la palabra Jesús aparece en 219 versículos, en las cartas paulinas nada más. La palabra Señor aparece en 272 versículos. La palabra Cristo aparece en 289 versículos. Miren, es bastante. Pero a diferencia de la palabra Satanás, solo se encuentran en 10 versículos en las epístolas paulinas y la palabra diablo solamente en 6 versículos. Mire, usted no necesita ser un genio en matemáticas para darse cuenta dónde está el énfasis. El verdadero enfoque del apóstol Pablo cuando habla acerca del diablo está en Cristo, no está en el enemigo. ¿Me comprende? ¿Me comprende, hermanos? Mis hermanos, cuando las cosas vayan muy mal, déjenme terminar diciéndoles esto para animarles. Cuando las cosas vayan muy, pero muy mal, cuando te sientas atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, cuando estés siendo atacado, reconoce la mano del diablo, pero mantén tus ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él abrirá un nuevo camino en medio de tu desierto
y ríos en medio de la soledad. ¿Comprendiste? Oramos, mis hermanos. Oramos en esta mañana, con gozo en su corazón, con gratitud en su alma, porque hay una provisión tremenda hecha en Cristo Jesús para todos y cada uno de nosotros. A pesar que tenemos un enemigo peligrosísimo, pero ahí está la provisión del Señor. Padre, te damos muchas gracias por esto. Realmente estamos tan agradecidos que la revelación escrita esté a nuestro alcance, que tu palabra esté increíblemente con una cantidad de provisión para enfrentar al enemigo, Señor, más allá de nuestra propia comprensión y entendimiento, Señor. Lo único que sabemos es que hemos sido cubiertos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Algunas cosas quizás nuestros ojos no puedan ver, algunas cosas nuestros espíritus podrán percibir, Señor. Pero lo cierto es que enfrentamos un enemigo vencido y tal como has declarado en tu palabra y en esta mañana, Señor, nos permitiste recordar a todos y cada uno de nosotros esta inmensa provisión, Señor. Recordar que tú te manifestaste, Señor, con el propósito de destruir todas las obras del enemigo. Recordar, Señor, que tú has despojado a todos los principados y potestades, Señor, exhibiendo públicamente tu triunfo sobre todos ellos en medio de la cruz. Recordar, Señor, que aún el enemigo que hoy nos engaña, sí, hoy que nos ataca, Padre, pero será un día tomado y arrojado en lo profundo de los infiernos, Señor, atormentado día y noche por los siglos de los siglos, como dice tu palabra, Padre bueno. Resistamos, dice al diablo, y huirá de nosotros. En tu nombre, Señor, decidimos en nuestros corazones hacerlo. Hoy, en medio de esta crisis, se suma esta conciencia, Señor, nuevamente, de saber que no estamos solos, de que tú eres por nosotros, pero también el enemigo querrá borrar, querrá robar, querrá arrancar, Señor, tu palabra a nuestras mentes y corazones. No debemos permitirlo, porque es la única manera, Señor, a través de tu palabra, que nuestra fe sea incrementada, que podamos crecer en esa fe, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en medio de la congregación a ser fieles para con tu palabra, Señor, sabiendo que a través de esta su fe irá desarrollando e irá creciendo. Padre, que no trancen con nada, Señor, que no reemplacen con nada, Padre amado, tus tiempos, los tiempos que deben tener con tu palabra, estudiándola, atesorándola en sus corazones, Padre. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, todo lo que tenías preparado, Señor, en esta mañana para con nosotros, volvemos a encomendar la vida de cada familia en todas sus luchas, batallas, necesidades. Seas tú propicio a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.